Hace unos días el señor Donald Trump hizo unos comentarios acerca de los mexicanos que cruzan la frontera hacia los estados vecinos. Eh, Hizo unos comentarios que al parecer a mucha gente no le agradó, entre los cuales dijo que bueno, todos lo sabemos. Pero en lo personal le voy a contestar lo que piensa un mexicano, en este caso yo. Yo creo que nuestra mejor opinión es lo mejor de nosotros mismos, en general. Bueno, yo estuve pensando, estuve leyendo un poco de historia y para entender un poco más acerca de lo que este señor, el Don, como lo conocen en varias partes del mundo. Bueno, leí un poco de nuestra historia. Eh, en 1800 y tantos, no tengo la fecha exacta en este momento, pero me parece que, bueno, España eh, reconoció la independencia de México tras una larga lucha que nosotros los mexicanos, pues en esa época eh, logramos esta situación. Al igual que Estados Unidos también reconoció la frontera que había entre México y Estados Unidos. Pero una vez que los españoles se fueron, Estados Unidos entró a nuestro país, a México. Eh, Nos hizo la guerra. Nosotros con menos armas y de alguna manera pues devastados por las guerras que se habían hecho o nos habían hecho, pues realmente no estábamos en posición para contraatacar. Si bien todos sabemos que siempre eh, cuando una persona ataca o un país ataca a otro país sabiendo que va a ganar, de alguna manera se está aprovechando, pues él sabe que sus fuerzas son mayores a las del contrario. Entonces, eso en lo personal creo que no es equitativo. ¿Por qué un país no se enfrenta con varios países hasta nivelar sus fuerzas o que el otro lo supere? Pues sabe que va a ser derrotado. Tiene mucha lógica, bueno, tiene lógica esto y es muy sencillo de comprender. Eh, bueno, pasando al tema. En esa época de 1840 y tantos, los Estados Unidos de Norteamérica invadieron México con sus armas de fuego. Entonces, eh, avanzaron matando civiles y justamente lo que dijo Donald Trump, eh,
que los mexicanos entraban al país vecino, a Estados Unidos, y lo que México les enviaba. Entonces, si eso corresponde a lo que les comenté, que todos damos la mejor opinión de nosotros mismos, pues entonces ellos nos enviaban eso que dijo Donald Trump. Y al igual que nos siguen enviando en la actualidad, pues nadie habla algo que no conoce. Bien, entonces al entrar a nuestro país y matar a nuestros familiares y torturarlos y hacer todo ese tipo de cosas, a nuestro medio país lo robaron, lo tomaron como su país. Todos sabemos que lo que alguien roba, pues no es de ese no es del que roba, nunca lo será, porque al que le fue hurtado o robado tiene el derecho de reclamar. Entonces, en la civilización ahora las personas sabemos la historia o conocemos parte muy importante de la historia, pues todos sabemos que Estados Unidos no le pertenecen los estados que hurtó o que se adjudicó. Pues en la historia sabemos, tenemos leyes, todos los países, y sabemos que precisamente el que roba no le pertenece y nunca le pertenecerá. Bien, entonces todo lo que está ahora en el país que se adjudicó Estados Unidos en nuestro medio territorio, nuestros más de 2 millones de kilómetros cuadrados, todo lo que está en esos estados pues pertenece a México. Pues de alguna manera se puede tomar como parte de la renta, como si hubiese sido una renta. Al igual que las personas que nacieron y estaban en ese país, que sigue siendo México, pues entonces son mexicanos. Porque no se les puede llamar de otra manera. Al nacer personas en suelo mexicano, son mexicanos. Así es que los que están a favor, pues muy bien. Y los que estuvieron en contra de los mexicanos y que nacieron en suelo mexicano, actualmente, por si no lo sabían, pues ahora ya lo saben. Entonces no se puede negar que son mexicanos. Pues si alguien les brindó una ciudadanía distinta por nacer en México, nadie puede venir a ofrecernos una ciudadanía a nuestro propio país si hemos nacido en dicho país, México. Bien, sí pueden venir y claro, el que quiera tomar la ciudadanía, pues adelante. Pues creo que en la vida todos somos libres de elegir en la Biblia dice libre albedrío, no recuerdo bien la palabra,
pero algo así. Bien, entonces México es México y lo que está en México es de los mexicanos. Entonces los estados que nos fueron robados eh, pues siguen siendo de México y sigue siendo México. Eh, Creo que solo las personas con amplio criterio pueden reconocer esta situación. Y dicen, hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, así pasen los años que pasen, ellos lo saben. Y hablo de los estadounidenses y también de nuestro lado, de los mexicanos. Sabemos que es nuestro terreno, nuestro medio territorio, nuestros 2 millones de kilómetros que nos fueron robados. Eh, también, también la historia nos comenta que eh, México, unos políticos vendieron este medio país. Bueno, todos sabemos que en el mundo nadie puede vender, ningún político puede vender eh, parte de su territorio o el territorio o su país, pues es una venta ilegal. Entonces, bien, pues al vender una persona de este país, si hubiese sido eh, la historia de esa manera, pues no tiene ningún valor, porque ningún ciudadano puede vender su país. Y eso es ilegal. Y el que lo compra, pues tiene que saberlo. Y si no lo sabe, pues ahora con el tiempo que ha transcurrido, es más que obvio. Bien. Eh, Tengo alternativas sencillas y muy intensas para recuperar nuestro país que fue robado, con medidas muy sin violencia y de una manera eh, agradable. Eh, bueno, si México, la mayoría son mexicanos, pues este país se llama México. Eh, si en China la mayoría de las personas son chinos, pues ese país se llama China. Si en Japón la mayoría son japoneses, ese país se llama Japón. Si en Alemania la mayoría son alemanes, pues ese país se llama Alemania. Entonces es muy sencillo lo que quiero decir, es fácil de comprender. Eh, si nosotros nos somos más en los estados que nos fueron robados, si los mexicanos son más, se multiplican en los estados que nos fueron robados, pues entonces eh, se reconocerá como México al haber más mexicanos. La tarea no es fácil, pero se puede eh, de nuevo tener lo que nos fue robado. Así es. Bien, pues todo el que haya nacido en los estados de este video, de este
de este medio país que nos fue robado, pues sabemos que todos son mexicanos, a menos que decidan lo contrario. Pero la verdad no se puede negar. Y a conforme va pasando el tiempo, la gente va adquiriendo nuevos conocimientos y nueva manera de ver el mundo o las leyes, y se va reconociendo lo importante de esto. Así es. Yo soy muy creativa y me da mucho gusto saludarlos. Eh, Aclaro algo importante. El dar una opinión no significa que esté en contra de nadie, a menos que lo diga algo así. Pero en lo personal me agradan mucho los norteamericanos. Tienen buen sentido del humor. Y los mexicanos también tenemos nuestro buen sentido del humor. Así es. Eh, Todo lo que dije lo dije con sentido del humor. Gracias. Yo soy muy creative. Hasta pronto. Y lo dije en serio también.